Bueno, vamos a pasar a hablar de lo que son los compuestos hidrogenados. En este caso se dividen en 4 secciones. En esta sección solo hablaremos de los primeros 3, los cuales son los hidruros metálicos, los no metálicos y los ácidos hidrácidos, definiendo de dónde provienen y cómo se combinan. Ahora bien, empecemos con los hidruros metálicos, los cuales, como dice su definición, son compuestos binarios que parten a partir de un metal e hidrógeno. Su fórmula general es MHX, el cual el M representa el metal, el H el hidrógeno y la X representa la valencia, en este caso del metal, ya que el hidrógeno trabaja con una valencia -1. Al tener una valencia -1, por definición sabemos que en el compuesto final no se escribe, por eso el metal no tiene una valencia. Ahora bien, para su nomenclatura se utiliza la nomenclatura stock con las mismas reglas, y también se puede utilizar la sistemática, en donde en cambio se señala el número de hidrógenos y en caso de ser doble se coloca el vocablo doble antes del metal. Un ejemplo que tomaremos es el hidruro de calcio, el cual escribiremos aquí, que terminaría así, ya que el calcio maneja valencia 2 y el hidrógeno -1. Al cruzar las valencias, estas terminan como KH2. Por tal razón se nombra hidruro doble de calcio. Una de las características de estos compuestos son que son compuestos volátiles y que tienen conductividad y usualmente son sólidos a temperatura ambiente. Continuamos dentro de los compuestos hidrogenados con los hidruros no metálicos. Estos son similares a los anteriores, sin embargo, como su nombre lo dice, parten de un elemento no metálico y del hidrógeno, con la diferencia que el número de oxidación del hidrógeno pasaría de ser -1, como eran los anteriores, a +1. Su nomenclatura es un poco distinta, ya que en este caso se usan nombres comunes para nombrar los compuestos, como en este caso vamos a tomar el CH4, que su nombre común es el metano. También puede usarse la nomenclatura sistemática como lo que es el tetrahidruro de calcio, aunque esto no es muy común, sin embargo no es erróneo. Ahora bien, vamos a seguir con la demostración de cómo se forma el compuesto CH4, del cual terminaría así. Pues como sabemos, el hidrógeno tiene una valencia de 1 y el carbón una valencia de 2 y de 4. En este caso está trabajando con la valencia 4, que al cruzarse la del hidrógeno hacia la del carbón quedaría con un 1 y un subíndice 1, y el hidrógeno al cruzarse la valencia 4 hacia el hidrógeno quedaría con una subíndice 4. En este caso, como sabemos, por definición no se escribe el número 1, así que terminaría de esta manera. Ahora bien, como ya lo dijimos, se puede nombrar de manera muy común como metano o de la manera menos común como tetrahidruro de calcio. Algunas características de estos compuestos, que son los no metálicos, es que tienen poca electronegatividad. Usualmente se forman con el nitrógeno, fósforo, arsénico, antimonio y otros tantos. También tienen enlaces covalentes y también se les conoce como hidruros moleculares. Bueno, finalmente vamos con los ácidos hidrácidos, o también conocidos como ácidos binarios. Estos se forman a partir del hidrógeno y de dos tipos, halógenos y calcógenos, estos de los grupos 7A y 6A de la tabla periódica. En el caso de los halógenos del grupo 7A se utilizan con elementos comunes como son el hierro, cloro, bromo y yodo, entre otros, que trabajan principalmente o únicamente con la valencia número 1. En el caso de los calcógenos, estos trabajan con la valencia 2 y los más comunes son el azufre, selenio, telurio, entre otros. Otro punto importante a resaltar es que carecen de oxígeno, y su nomenclatura utiliza dos variables, la cual es la tradicional, que coloca el nombre genérico ácido, primero que todo, seguido del nombre del no metal con la terminación hídrico. Aquí tomamos el ejemplo del ácido clorhídrico, ácido clorhídrico. Aquí nos damos cuenta que el nombre genérico ácido va anterior a lo que es el halógeno y con la terminación hídrico. La otra forma de nombrarlos es la forma sistemática, la cual emplea el sufijo uro para nombrar lo que es el anión y después se nombra el catión. En este caso, el anión sería el cloro, por esta razón sería cloruro
por la terminación, y se nombra el cation que es el hidrógeno. Aquí podemos diferenciar los dos tipos de nomenclaturas. Bueno, finalmente nombraremos lo que es la fórmula del cloruro de hidrógeno. El cloruro de hidrógeno se forma a partir del hidrógeno y el cloro. Como sabemos, el cloro tiene la nomenclatura 1. Y de igual forma, el hidrógeno tiene la nomenclatura 1. Así que al cruzar valencias, estas no se escriben por definición. Una de las características de estos compuestos son que son térmicamente inestables y algunos explotan al contacto con el aire o algún tipo de humedad. Por último, pasaremos a los peróxidos, que aunque no están dentro de los compuestos hidrogenados, es importante mencionarlos. Estos se caracterizan por un grupo peroxo, el cual es un enlace doble oxígeno o O2 con valencia -2, los cuales los podemos considerar como óxidos con más oxígeno del que les corresponde debido a la valencia de este elemento. Ejemplos para entenderlos mejor serían el agua oxigenada, o mejor nombrado como peróxido de hidrógeno, el cual se forma a partir del hidrógeno y un grupo peroxo. El hidrógeno, al tener la valencia 1 y el grupo peroxo -2, al cruzarse las valencias queda en el hidrógeno como doble átomo de hidrógeno. Y en el oxígeno, al cruzarse con la valencia del hidrógeno, que es 1, multiplicado a 2, quedaría simplemente con un 2. Este se llama peróxido de hidrógeno. Otro ejemplo es el peróxido de bario, el cual el bario tiene una valencia 2 y el oxígeno tiene una valencia -2. Al realizar las valencias cruzadas, queda el 2 para el bario, y al cruzarse la valencia del bario 2 multiplicando al subíndice del oxígeno 2, quedaría con 4 átomos de oxígeno. Simplificando, lo dejamos como un átomo de bario y 2 de oxígeno. De esa manera se forma el peróxido de bario. Los ácidos son sustancias que en solución acuosa sufren ionización liberando como cationes solo hidrógeno más. Se clasifican en ácidos orgánicos, inorgánicos, débiles y fuertes. Los ácidos orgánicos son ácidos débiles compuestos por al menos un grupo carboxilo. Se concentran mayormente en las frutas y en la naturaleza. Se dividen en monocarboxílicos, en su composición presentan un grupo carboxílico, carboxílicos, en su composición presentan dos grupos carboxílicos, y tricarboxílicos, en su composición presentan más de dos grupos carboxílicos. Unos ejemplos son ácido carbónico, cítrico, láctico, salicílico y Los inorgánicos, a diferencia de los orgánicos, no están compuestos por carbono. Su composición se basa en hidrógeno y uno o más elementos químicos. Se conocen también como ácidos minerales, clasificados en hidroácidos o ácido binario, que no contiene oxígeno o están compuestos de hidrógeno y un elemento no metálico. Ejemplo, ácido clorhídrico, el bromuro de hidrógeno y el sulfuro de hidrógeno. Y los oxácidos u oxoácidos, estos se componen de oxígeno, hidrógeno y un elemento no metálico. Ejemplo, ácido crómico y ácido fútico. Los ácidos débiles no se ionizan fácilmente y poseen un pH elevado. Se disocian parcialmente en agua, logrando un equilibrio entre partículas disociadas y sin disociar. Sus ejemplos son el ácido acético y el ácido benzoico. Mientras que los ácidos fuertes se ionizan con facilidad y su pH es bajo. Esto hace que se disocie totalmente en agua. Sus ejemplos son el ácido perclórico, el ácido clorhídrico. Para los hidrácidos, la nomenclatura se produce de la siguiente manera. Ácido más nombre del elemento más hídrico, por ejemplo, ácido clorhídrico, ácido hidroyódico y ácido fluorhídrico. La nomenclatura de los oxiácidos sigue las siguientes reglas. El ácido estándar de cada familia, 14, 15, 6 y 7, siguen la regla general, ácido más nombre del elemento más ico, por ejemplo, ácido clorhídrico, ácido sulfúrico y ácido carbónico. Para los otros ácidos que se forman con el mismo elemento central, nombramos en función a la cantidad de oxígeno de la siguiente regla. Un oxígeno igual a ácido más por nombre del elemento más ico, menos un oxígeno, ácido más nombre del elemento más oso, menos dos oxígenos, ácido más hipo más nombre del elemento más oso. Por ejemplo, ácido perclórico, ácido cloroso y ácido hipocloroso.
Las bases también pueden subclasificarse como bases fuertes, en donde el pH es muy alto estando en el rango de 12 a 14, y bases débiles, en donde el pH es relativamente alto con puntajes de 7.1 a 11. Para la nomenclatura base, siga la regla general, más nombre catión hidróxido, ejemplo hidróxido de sodio. Sin embargo, cuando el mismo elemento forma cationes con diferentes cargas, el número de cargas de iones se agrega al final del nombre en números romanos. Se puede agregar el sufijo oso al ion menos cargado y el sufijo ico al ion más cargado. Por ejemplo, hidróxido de hierro 2 o hidróxido ferroso e hidróxido de hierro 3 o Las bases son sustancias que sufren disociación iónica, liberando como único tipo de anión los iones hidroxilo. Se dividen en bases inorgánicas y bases orgánicas. Las inorgánicas, conocidas también como hidróxidos, están compuestas de oxígeno, hidrógeno y el metal en cuestión, por ejemplo, bicarbonato de sodio, carbonato de calcio, hidróxido de sodio e hidróxido de calcio, mientras que las orgánicas son las que se componen de carbono. Cuando reaccionan con los ácidos, el producto son las sales, por ejemplo, etilamina, la piridina y la guanidina. Hablaremos de los hidróxidos. ¿Qué son? Son compuestos ternarios que se obtienen al reaccionar un metal o un óxido básico con agua. Los hidróxidos poseen propiedades básicas que por ende también son conocidos como base. Su fórmula general es la siguiente, en donde M es el símbolo químico del metal y X corresponde con su número de oxidación. Su nomenclatura es similar a la de un óxido básico. Por ejemplo, tenemos hidróxido cúprico que se forma con el símbolo del cobre y un hidroxilo, con su índice 2, ya que el número de oxidación del cobre es más 2. Óxidos básicos. Son compuestos binarios formados por la combinación de un metal y el oxígeno. Su fórmula es M2OX, donde M es un metal y X la valencia del metal. Ahora les enseñaré su procedimiento. A continuación tenemos Na2O, donde la valencia del Na, que es el sodio, es 1 y la valencia del O es menos 2. La fórmula que vamos a ocupar es M2OX. Es monóxido de disodio, ya que es mono, que significa 1, y di, que significa 2. En este caso es mono, ya que es un oxígeno, y di, ya que son 2 sodios. A esto se le conoce como nomenclatura sistemática. Ahora les mostraré cómo hacer la nomenclatura de stock. Esta es muy fácil. Lo único que debemos de hacer es poner al inicio óxido y después el metal, que en este caso es el sodio. Se pone en números romanos la valencia. Sales. Se denomina sales a compuestos químicos fruto de un enlace iónico entre partículas químicas con carga positiva y otras con carga negativa. Son el resultado típico de la reacción química entre un ácido y una base, también conocida como neutralización. Propiedades. Las propiedades de las sales pueden ser muy variadas, dependiendo de su composición. En líneas generales, se trata de compuestos cristalinos con estructura iónica. Su estructura les confiere altos puntos de fusión y propiedades dieléctricas en estado sólido. Suelen tener colores diferentes. Clasificación de las sales por composición. Se pueden clasificar según la proporción de iones que las componen o de ácidos y bases. Sales básicas o hidroxisales, compuestas por 2 aniones y un catión. Sales ácidas o sódicas, se componen de 2 cationes y un anión. Sales neutras, producto de la neutralización total de un ácido y una base. Sales mixtas, compuestas por 2 cationes o 2 aniones distintos. Sales hidratadas,
Sales en cuya composición cristalina aparecen moléculas de agua. Clasificación de sales por elementos. Otra forma de clasificar las sales atiende al número de elementos presentes en su fórmula del siguiente modo. Sales binarias. Presentan dos elementos, un metal y un no metal. Sales ternarias. Presentan tres elementos, un metal, un no metal y oxígeno. Sales cuaternarias. Presentan cuatro elementos diferentes entre metales y no metales. Nomenclatura de las sales. Las sales se nombran de la siguiente manera. Sales hidrácidas. Ácidos que no contienen oxígeno en su molécula. Se sustituye la terminación hídrico por la terminación uro. Sales oxácidas. Se sustituye la terminación oso o ico por la terminación ito o ato. Sales ácidas. Con átomos de hidrógeno sustituibles. Se llaman indicando el número de hidrógenos no sustituidos en la molécula usando el prefijo que corresponda. Sales básicas. Con moléculas hidroxilo. Se nombra indicando el número de hidroxilos seguido del anión central y finalmente del catión. Sales hidratadas. Se denomina indicando la sal correspondiente y enseguida el número de moléculas de hidratación.